Mi hermano convenció a mis padres de que me quitaran la herencia porque yo no la necesitaba, pero cuando murieron descubrió que el testamento me dejaba todo a mí. Resulta que mi hermano mayor Andrés siempre ha sido el hijo favorito de mis padres desde que éramos niños, y durante 32 años yo simplemente acepté esa realidad como parte de mi vida sin cuestionarla demasiado. Él recibió el mejor cuarto de la casa cuando éramos adolescentes mientras yo dormía en el sótano remodelado. Mis padres pagaron su universidad completa en una privada prestigiosa mientras a mí me dijeron que la pública era suficiente porque de todas formas me iba a casar, y cuando se graduó le dieron trabajo inmediato en la empresa familiar que mi padre había construido durante décadas mientras yo trabajaba como asistente administrativa en otra compañía. Durante años yo justifiqué estas diferencias diciéndome que Andrés era el primogénito y el único hijo varón, entonces obviamente mis padres querían asegurar su futuro. Además de que yo me había casado con un buen hombre llamado Miguel que ganaba bien como ingeniero, entonces supuestamente no necesitaba tanto apoyo financiero como mi hermano. Andrés se casó hace 10 años con una mujer llamada Patricia que venía de una familia con dinero y ellos tienen 2 hijos que ahora tienen 8 y 6 años, y mis padres constantemente comparaban mi vida con la de Andrés diciendo que él había logrado más porque tenía casa más grande y podía llevar a sus hijos a escuelas privadas. Hace 2 años mis padres, que tenían 68 y 66 años respectivamente, empezaron a hablar más abiertamente sobre sus planes para cuando ya no estuvieran, y en una cena familiar Andrés sacó el tema de la herencia diciendo que sería bueno tener claridad sobre cómo se dividirían las cosas para evitar conflictos futuros. Mis padres dijeron que todavía no habían hecho testamento formal pero que obviamente todo se dividiría equitativamente entre Andrés y yo como debe ser. Y yo agradecí esa confirmación porque honestamente había momentos donde me preocupaba que me dejaran completamente fuera por ser mujer. Durante los siguientes 6 meses Andrés empezó a tener conversaciones privadas con mis padres que yo notaba pero no podía escuchar completamente, y cuando le preguntaba a mi madre qué estaban discutiendo ella me decía que eran cosas del negocio familiar que no me concernían porque yo no trabajaba ahí. Sin embargo empecé a notar que mis padres me trataban diferente después de estas conversaciones, haciendo comentarios sobre cómo Miguel ganaba tan bien que nosotros estábamos muy cómodos y no teníamos de qué preocuparnos económicamente a diferencia de Andrés que tenía más responsabilidades. Un día mi padre me llamó para tomar café solo él y yo, lo cual era inusual porque generalmente cualquier reunión familiar incluía a Andrés automáticamente, y me dijo que había estado pensando mucho sobre el futuro y sobre lo que era justo para todos. Me explicó que Andrés había planteado un punto muy válido sobre cómo Miguel y yo teníamos 2 ingresos estables y no teníamos hijos, entonces nuestra situación económica era más segura, mientras que Andrés tenía que mantener a 4 personas con un solo ingreso porque Patricia había dejado de trabajar para cuidar a los niños. Mi padre continuó diciendo que ellos querían ser justos pero también prácticos, y que habían decidido dejarle la casa familiar a Andrés porque él la necesitaba más que yo considerando que tiene familia grande, y que la empresa obviamente seguiría en manos de Andrés porque él había trabajado ahí toda su vida mientras yo nunca mostré interés. Me dijo que yo recibiría una compensación monetaria justa por mi parte pero que esperaban que yo entendiera que a veces ser justo no significa dividir todo exactamente por la mitad sino dar a cada quien según sus necesidades. Le pregunté a mi padre cuánto era esa compensación monetaria exactamente, y él dudó antes de decir que probablemente alrededor de $30.000 que era el equivalente aproximado al valor de su auto y algunas inversiones pequeñas que tenían, mientras que la casa valía cerca de $450.000 y la empresa generaba ingresos de más de $200.000 anuales. Le señalé que esa división claramente no era equitativa ni remotamente justa porque Andrés estaría recibiendo activos por valor de más de $1 millón mientras yo recibía $30.000. Y mi padre se molestó diciendo que yo estaba siendo egoísta al no pensar en las necesidades de mi hermano y sus hijos. Le dije que yo también había trabajado duro toda mi vida a pesar de no haber tenido las mismas oportunidades que Andrés, y que el hecho de que Miguel ganara bien no significaba que yo no mereciera recibir mi parte justa de lo que mis padres habían construido. Mi padre respondió que precisamente porque Miguel ganaba bien yo no necesitaba la herencia tanto como Andrés, y que si yo realmente quería a mi hermano y a mis sobrinos debería estar feliz de que ellos tuvieran seguridad financiera en lugar de pelear por dinero. Salí de ese café sintiéndome completamente traicionada y llamé a Miguel llorando para contarle lo que había pasado, y él inmediatamente dijo que eso era completamente injusto y que obviamente Andrés había estado manipulando a mis padres durante meses para convencerlos de que me quitaran mi herencia. Miguel me sugirió que hablara con un abogado para entender mis derechos legales, así que hice una consulta y el abogado me explicó que si mis padres dejaban testamento estableciendo esa división yo podría impugnarlo pero sería un proceso largo y costoso sin garantía de éxito. Decidí hablar directamente con Andrés para confrontarlo sobre lo que estaba haciendo, y cuando lo llamé él actuó completamente sorprendido diciendo que no sabía de qué estaba hablando.
Le dije que era obvio que había estado convenciendo a nuestros padres de excluirme de la herencia real, y Andrés respondió que él simplemente había tenido conversaciones honestas con ellos sobre necesidades prácticas y que no era su culpa si ellos habían decidido ser realistas sobre quién necesitaba más ayuda. Le pregunté cómo podía justificar recibir más de 1 millón en activos mientras yo recibía 30.000 cuando se suponía que éramos hermanos iguales, y Andrés me dijo que yo siempre había sido dramática y que $30.000 era mucho dinero que yo ni siquiera necesitaba porque Miguel y yo vivíamos cómodamente. Me dijo que si yo realmente fuera buena hermana estaría pensando en mis sobrinos en lugar de estar codiciando dinero que no necesitaba, lo cual me pareció increíble viniendo de alguien que literalmente había orquestado que me quitaran 97% de mi herencia. Esa conversación terminó con Andrés colgándome el teléfono después de llamarme egoísta y materialista, y durante las siguientes semanas mis padres también dejaron de hablarme porque según ellos yo había causado drama innecesario al cuestionar sus decisiones. Patricia, la esposa de Andrés, me llamó una vez para decirme que entendía que estuviera molesta pero que Andrés realmente estaba pensando en el bien de toda la familia, y que si yo dejaba de pelear sobre esto eventualmente todos podríamos volver a llevarnos bien, porque aparentemente aceptar mansamente que me robaran 97% de mi herencia era el precio de la paz familiar. Actualización 1. Han pasado 11 meses desde esa conversación desastrosa con mi padre sobre la herencia, y para los que preguntaron si mis padres finalmente hicieron el testamento favoreciendo a Andrés, la respuesta es que sí lo hicieron exactamente como él quería. Muchos me escribieron diciendo que yo debería haberlos confrontado más fuertemente o haber peleado legalmente, pero honestamente después de meses de ser tratada como la villana por querer mi parte justa simplemente me cansé y decidí aceptar que mi familia nunca me vio como igual a mi hermano. Lo que pasó después fue que hace 3 meses mis padres tuvieron un accidente automovilístico regresando de visitar a unos amigos en otra ciudad cuando mi padre, que estaba manejando, aparentemente se quedó dormido al volante y el auto se salió de la carretera, chocando contra un árbol. Mi madre murió instantáneamente por el impacto y mi padre sobrevivió 2 días en el hospital antes de fallecer por las complicaciones de sus lesiones, y obviamente toda la familia quedó completamente destrozada por la tragedia. El funeral fue hace 2 meses y medio y fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida porque a pesar de todo el conflicto sobre la herencia yo amaba profundamente a mis padres y nunca imaginé que nuestras últimas conversaciones habían sido peleas sobre dinero. Andrés se comportó como el hijo perfecto durante todo el funeral, organizando todo y recibiendo condolencias de toda la familia extendida que lo felicitaban por ser tan fuerte y responsable, mientras yo lloraba en una esquina sintiendo que había perdido a mis padres sin siquiera haber resuelto nuestras diferencias. 2 semanas después del funeral, el abogado que manejaba el testamento de mis padres nos citó a Andrés y a mí para la lectura oficial del documento, y Andrés llegó con Patricia luciendo apropiadamente solemne, pero yo noté que había cierta satisfacción apenas perceptible en su expresión. El abogado empezó explicando que había 2 documentos relevantes. El primero era el testamento que mis padres habían firmado hace 8 meses que efectivamente dejaba la casa y la empresa a Andrés con una compensación de $30.000 para mí. Pero entonces el abogado sacó un segundo documento explicando que 3 semanas antes del accidente mi padre había contactado su oficina solicitando modificar el testamento de manera urgente, y que habían preparado un nuevo testamento que mis 2 padres firmaron ante notario una semana antes de morir. Andrés inmediatamente se puso tenso preguntando de qué modificación estaba hablando, y el abogado procedió a leer el nuevo testamento que dejaba absolutamente todo a mi nombre, tanto la casa como la empresa como todas las cuentas bancarias e inversiones. El abogado explicó que el documento incluía una carta de mis padres dirigida a Andrés donde le explicaban que durante los últimos meses habían estado observando su comportamiento y se habían dado cuenta de que él los había manipulado sistemáticamente para que me excluyeran de la herencia. La carta detallaba varias conversaciones donde Andrés había mentido sobre supuestas cosas que yo había dicho criticándolos, había exagerado sus dificultades financieras a pesar de que Patricia acababa de heredar $200.000 de su abuela, y había presionado constantemente la narrativa de que yo no necesitaba nada porque Miguel ganaba bien. La carta continuaba diciendo que ellos finalmente se habían dado cuenta de lo injusto que habían sido conmigo toda mi vida al favorecer constantemente a Andrés, y que este intento de manipularlos para robarme mi herencia había sido la gota que derramó el vaso. Mis padres escribieron que habían decidido dejarme todo no como castigo a Andrés sino como intento de equilibrar 32 años de favoritismo, y que esperaban que ambos pudiéramos eventualmente perdonarlos por haber tardado tanto en ver la verdad. Andrés se puso completamente pálido mientras el abogado leía la carta y luego explotó diciendo que eso era imposible, que mis padres nunca habrían hecho algo así, que yo obviamente había manipulado a un anciano vulnerable para que cambiara su testamento. El abogado le mostró toda la documentación incluyendo las firmas notariadas y un vídeo que el notario había tomado donde mis padres claramente estaban en pleno uso de sus facultades mentales declarando que ese era su deseo final verdadero,
Y yo casi me río de la ironía de que Andrés me acusara de manipulación cuando él había pasado meses haciendo exactamente eso. Andrés me miró con odio puro diciéndome que yo había destruido a nuestra familia por codicia, y yo le respondí que él había pasado meses tratando de robarme mi herencia y que era irónico que me acusara de codicia cuando él fue quien empezó todo esto. Le dije que nuestros padres habían visto finalmente quién era él realmente, y que tal vez si hubiera sido honesto y justo desde el principio en lugar de manipular y mentir las cosas serían diferentes. Patricia, que había estado callada toda la reunión, de repente preguntó qué era eso de que ella había heredado $200.000 de su abuela, y Andrés se puso aún más pálido tartamudeando que eso no era relevante para la conversación actual. Patricia insistió diciendo que su abuela había muerto hace 6 meses y que Andrés le había dicho que solo heredaron $50.000 que usaron para pagar deudas, entonces ¿de dónde salían esos 200.000 que mencionaba la carta? El abogado sacó unos documentos adicionales que al parecer mis padres habían pedido específicamente que se incluyeran, mostrando que Patricia había heredado exactamente $204.000 y que Andrés había depositado ese dinero en una cuenta personal a su nombre sin decirle a Patricia. Los documentos mostraban que Andrés había estado usando ese dinero para mantener un estilo de vida que Patricia creía que venía de su salario, incluyendo un auto deportivo que compró diciendo que era usado pero que había costado $65.000. Y yo vi cómo la cara de Patricia pasaba de confusión a comprensión a furia en cuestión de segundos mientras procesaba que su esposo le había robado su propia herencia familiar para financiar su ego. Patricia se levantó y salió de la oficina sin decir palabra y Andrés la siguió gritando que podía explicar todo, dejándome sola con el abogado que me preguntó si estaba bien. Le dije honestamente que no sabía cómo sentirme porque estaba devastada por la muerte de mis padres pero también aliviada de que finalmente hubieran visto la verdad. Y el abogado me dijo que en 30 años de carrera raramente había visto a unos padres reconocer tan claramente su favoritismo y intentar corregirlo. Actualización 2. Han pasado 5 semanas desde la lectura del testamento, y varios preguntaron qué pasó con Andrés después de que Patricia descubrió que él le había mentido sobre los $200.000 de su herencia. Para los que especularon que su matrimonio estaba en problemas, tenían razón porque Patricia se fue de la casa esa misma noche llevándose a los niños a casa de sus padres y diciéndole a Andrés que no volviera a contactarla hasta que tuviera un abogado de divorcio. Lo que hace esto aún más complicado es que la casa donde vivían Andrés y Patricia era técnicamente propiedad de mis padres porque ellos la habían comprado hace 12 años como regalo de bodas para Andrés pero mantuvieron el título a su nombre por razones de impuestos. Andrés había vivido ahí todos estos años creyendo que era su casa y que el testamento original se la transferiría formalmente, pero ahora esa propiedad también está a mi nombre junto con todo lo demás porque mis padres nunca hicieron la transferencia oficial. Andrés me llamó 3 días después de la lectura del testamento suplicándome que reconsiderara todo y que dividiéramos la herencia de manera justa porque él tenía hijos que mantener, y le recordé que justo esa era la propuesta que yo había hecho hace un año cuando él estaba tratando de quitarme todo excepto $30.000. Le dije que si él hubiera aceptado una división equitativa desde el principio nada de esto habría pasado, pero que él eligió ser codicioso y manipulador entonces ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus acciones. Andrés empezó a llorar en el teléfono diciendo que iba a perder todo, que Patricia lo iba a dejar, que no tenía dónde vivir, que la empresa era su vida y yo ni siquiera sabía cómo manejarla. Le respondí que esas eran exactamente las mismas preocupaciones que yo tuve cuando él estaba convenciendo a nuestros padres de dejarme casi nada, y que en ese momento a él no le importó mi bienestar entonces yo no veía por qué debería importarme el suyo ahora. El abogado me explicó que técnicamente yo podía darle a Andrés parte de la herencia si yo quería porque el testamento me daba control absoluto de todo, pero que legalmente no estaba obligada a compartir nada. Miguel me dijo que la decisión era completamente mía pero que él me apoyaría en cualquier cosa que decidiera, y honestamente pasé noches enteras sin dormir tratando de decidir qué era lo correcto versus qué era lo justo. Finalmente tomé la decisión de ofrecerle a Andrés un trato que reflejara tanto la voluntad original de nuestros padres de tratarnos equitativamente como las consecuencias de sus acciones manipuladoras. Le propuse que yo mantendría la empresa familiar porque él había demostrado que no se puede confiar en él con responsabilidades importantes, pero que le daría $225.000 en efectivo que era aproximadamente un tercio del valor total de la herencia después de impuestos y gastos. También le ofrecí que podía seguir viviendo en la casa donde estaba por un año sin pagar renta para que tuviera tiempo de estabilizarse, pero que después de ese año la propiedad sería vendida o él tendría que comprarla a precio de mercado si quería quedarse. Le dejé claro que esta oferta era generosa considerando que él había intentado dejarme con solo 30.000 del millón que valía todo, y que si no la aceptaba yo no tendría problema en quedarme con absolutamente todo como decía el testamento.
Andrés rechazó la oferta inmediatamente diciendo que 225.000 no era suficiente y que él merecía al menos la mitad de todo porque había trabajado en la empresa familiar durante años, lo cual me pareció fascinante considerando que semanas atrás había estado perfecto con dejarme solo 30.000 del millón total. Le respondí que en ese caso me quedaría con todo y que tendría 30 días para desalojar la casa, y el abogado envió la notificación formal de desalojo mientras Andrés me gritaba por teléfono que yo era una persona cruel y vengativa que estaba destruyendo a mi propia familia por dinero. Andrés finalmente aceptó el trato original 2 días antes de que expirara el plazo, probablemente porque se dio cuenta de que yo hablaba en serio y que perder 225.000 más un año de vivienda gratis era mejor que perder todo absolutamente como estaba a punto de pasar. Patricia llamó para hablar conmigo hace 2 semanas para disculparse por no haber visto antes lo que Andrés estaba haciendo, y me contó que ella también estaba descubriendo muchas otras mentiras que él le había dicho durante su matrimonio. Al parecer Andrés le había dicho que mis padres le habían prestado dinero para emergencias varias veces cuando en realidad nunca lo hicieron, había mentido sobre bonos que supuestamente le daban en el trabajo para justificar gastos excesivos, y había estado ocultando el estado real de sus finanzas durante años. Patricia me dijo que había hablado con sus hijos sobre el divorcio y que el mayor, que tiene 8 años, le había preguntado si era verdad que papá había sido malo con la tía, y ella no supo cómo explicarle sin hacer que Andrés pareciera un villano. Me preguntó si yo estaría dispuesta a mantener algún tipo de relación con mis sobrinos a pesar de todo porque ellos me querían y ella no quería que perdieran a su única tía por los errores de su padre, y le dije que por supuesto que sí porque los niños no tenían culpa de nada de esto. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde que mis padres fallecieron y 2 meses desde que Andrés aceptó el acuerdo de recibir $225.000 más un año de vivienda gratuita, y es momento de cerrar este capítulo explicando cómo quedó todo. Andrés se mudó de la casa 3 semanas después de aceptar el acuerdo porque al parecer vivir ahí le recordaba constantemente lo que había perdido y prefirió irse a un apartamento más pequeño donde usó parte del dinero que le di para pagar un año de renta por adelantado. Patricia oficializó el divorcio el mes pasado citando infidelidad financiera y engaño sistemático, y obtuvo custodia primaria de los niños con Andrés teniendo visitas supervisadas hasta que completara terapia obligatoria. El karma adicional para Andrés es que cuando empezó a correr la voz en la familia extendida sobre lo que había hecho tratando de manipular a nuestros padres para robarme la herencia, varios tíos y primos que antes lo admiraban dejaron de hablarle completamente. Mi tía Rosario, que siempre fue muy cercana a mi madre, me llamó llorando disculpándose por todas las veces que había defendido el favoritismo de mis padres hacia Andrés diciendo que era normal que los padres apoyaran más al hijo mayor, porque ahora se daba cuenta de cuánto daño eso me había hecho durante décadas. Mi primo Javier, que había sido como un hermano para Andrés durante años, me contó que cuando se enteró de toda la historia le envió un mensaje a Andrés diciéndole que estaba decepcionado de él, y Andrés le respondió con una versión completamente distorsionada donde yo había seducido a mis padres moribundos para cambiar el testamento. Javier me mostró los mensajes y me dijo que era obvio que Andrés no había aprendido nada y seguía mintiendo y manipulando incluso cuando la verdad ya estaba documentada legalmente, lo cual probablemente explicaba por qué había perdido todo tan rápido. La empresa familiar que ahora manejo con la ayuda de un gerente experimentado que contraté resultó estar en mejor estado de lo que Andrés había hecho creer, porque al revisar las finanzas descubrimos que él había estado exagerando los gastos y minimizando las ganancias para justificar pagarse bonos más altos. El contador me mostró que Andrés había estado desviando aproximadamente $45.000 anuales en bonos no autorizados que se pagaba a sí mismo, lo cual explicaba por qué siempre decía que apenas alcanzaba para mantener a su familia cuando la realidad es que ganaba casi el doble de lo que admitía. Patricia me contó hace 3 semanas que encontró evidencia de que Andrés había estado teniendo una relación emocional con una compañera de trabajo durante el último año, lo cual añadió otro motivo al divorcio y otra razón por la que ella está decidida a asegurarse de que él no se salga con la suya con nada más. Ella me agradeció por haber expuesto las mentiras de Andrés porque aunque fue doloroso es mejor descubrir la verdad ahora que dentro de 10 años cuando hubiera más tiempo y más mentiras acumuladas. Los hijos de Andrés, especialmente el mayor, han estado pasando tiempo conmigo los fines de semana y el niño me preguntó hace poco por qué el abuelo y la abuela cambiaron de opinión sobre darle todo a papá, y le expliqué de la manera más simple posible que a veces las personas cometen errores siendo injustas pero que lo importante es cuando se dan cuenta y tratan de corregirlo. El niño me dijo que él estaba triste porque su papá había mentido pero que estaba contento de que yo fuera su tía y todavía pudiera ver a sus abuelos en fotos, lo cual casi me hace llorar. Andrés intentó un último acto de manipulación hace un mes cuando me escribió un email largo explicando que él había estado bajo mucho estrés tratando de cumplir las expectativas de nuestros padres y que eso lo había llevado a tomar malas decisiones, básicamente intentando justificar haber orquestado mi exclusión de la herencia como resultado de presión externa.
Le respondí con un email de 2 líneas diciéndole que las personas bajo estrés toman decisiones apresuradas, no pasan meses calculando cómo robarle a su hermana mientras le dicen que es egoísta por querer su parte justa. Miguel y yo donamos $50.000 del dinero de la herencia para establecer una beca en nombre de mis padres específicamente para mujeres de primera generación que estudian en universidades públicas, porque sentí que era apropiado honrar la memoria de mis padres ayudando a personas en situaciones similares a la mía que no reciben el mismo apoyo que sus hermanos varones. La primera beca se entregará el próximo semestre y lleva los nombres completos de mi padre y mi madre, lo cual me hace sentir que finalmente encontré una manera de transformar 32 años de favoritismo en algo positivo. He aprendido que el favoritismo familiar no es solo injusto para el hijo menos favorecido, sino que también daña al hijo favorito al enseñarle que puede manipular situaciones y salirse con la suya sin consecuencias, y Andrés es la prueba viviente de que eventualmente esa mentalidad destructiva alcanza a todos. Mis padres finalmente vieron que habían creado un monstruo al favorecer constantemente a Andrés y excusar todos sus defectos, pero tristemente solo lo reconocieron semanas antes de morir cuando ya no había tiempo de reparar completamente el daño. Andrés perdió una herencia de más de 1 millón que había calculado recibir, perdió la casa donde vivía que asumía era suya, perdió su matrimonio cuando Patricia descubrió las mentiras sobre los $200.000, perdió el respeto de sus propios hijos que ahora saben que papá mintió y manipuló, perdió su trabajo en la empresa familiar donde había planeado estar toda su vida, perdió la relación con la mayoría de la familia extendida que ahora lo ve como manipulador, y perdió cualquier posibilidad de relación cercana conmigo que alguna vez lo admiré como hermano mayor. Yo gané no solo la herencia material sino también la validación de que mis padres finalmente reconocieron su error aunque fue demasiado tarde para disfrutarlos, gané una relación cercana con mis sobrinos que necesitan una figura estable en sus vidas, gané el respeto de familia extendida que siempre me vio como segunda opción, y gané la paz de saber que no me quedé callada cuando intentaron quitarme lo que era justo. Y aprendí que a veces la justicia llega tarde pero cuando llega es completa, que el favoritismo daña a todos los involucrados eventualmente, y que la manipulación puede funcionar por meses o años pero eventualmente la verdad sale a la luz y las consecuencias son devastadoras. Mis padres me dejaron todo no porque yo fuera mejor hija sino porque finalmente entendieron que 32 años de favorecer a Andrés habían sido profundamente injustos y que él había abusado de ese favoritismo de la peor manera posible. Porque cuando alguien te da todo sin que lo merezcas eventualmente empiezas a creer que mereces incluso lo que es de otros, y Andrés vivió toda su vida recibiendo más de lo que le correspondía hasta que finalmente intentó tomar también lo mío, sin darse cuenta de que ese sería el movimiento que lo haría perder todo. La ironía es que si él hubiera aceptado la división equitativa original que mis padres prometieron, ahora tendría $500.000 en activos y un matrimonio intacto, pero su codicia lo dejó con $225.000, un apartamento alquilado, y una ex esposa que ahora sabe exactamente qué tipo de hombre es.